Don José. Bueno, Fernando, una buena noticia. A ver, tenemos más vacunas. Más vacunas. Y tenemos un calendario que nos indica que estaremos recibiendo semanalmente un bloque de vacunas que serán aplicadas a los panameños. Y por eso que el viernes le hacíamos nosotros una descripción de los indicadores. Porque ellos nos dicen a nosotros exactamente lo que tendría que ser la política de vacunación, sin duda alguna. Más, le hablaba de ese gran trabajo que hizo Omar Jaén Suárez, que se publicó creo que en el periódico La Prensa, un artículo extraordinario. Bueno, en Estrella es que escribe él. En Estrella. Sí. En los medios de comunicación. Sí. Creo que en La Prensa fue que salió. Pero bueno, no importa. Se fue publicado, lo tengo, lo leí y miren los indicadores. Si me ayuda Noemí. Ayer el MINSA nos informó, voy a quitar los lentes, que teníamos 333.251 casos positivos, ahí está la gráfica, hubo 572 casos nuevos de un muestreo, de una toma de muestras de pruebas totales de 7.239 para una positividad de 7.9%. Ahí la curva nos está indicando a nosotros, sin duda alguna, que con un R cuadrado de 7.88, casi 0.8, nosotros podemos predecir que vamos hacia abajo. De hecho, la positividad en Panamá está bajando drásticamente, igual que está ocurriendo en los Estados Unidos. Si me pasa la siguiente curva, vamos a la baja. Es una buena noticia. Observe este caso, que es uno de los casos más interesantes. Los casos activos. Ahora estamos en 12.799. Observe esta curva interesante, mire la belleza de esta curva. Cuando usted ve el último lomo, mire hasta dónde llegamos, el pico de la curva. Y hemos caído vertiginosamente, de 55.000 casos aproximadamente a casi prácticamente 12.000. Es decir, es el mismo número que teníamos en octubre, antes de la ¿Y eso qué significa para nosotros? Que ese es un indicador que nos está dando nosotros, que el número, entre más alto sea ese número, más será la presión sobre el sistema hospitalario. Mire la siguiente curva. A ver, Noemí, si nos ayuda. Ahí está. Mire esa belleza de curva. Arriba, usted está viendo los casos que están en camas. Y mire la curva, mire el lomo de la última proyección. Y fíjese cómo viene cayendo vertiginosamente, que nos está indicando a nosotros que la presión sobre el sistema hospitalario en materia de camas está bajando. Tenemos 1.230 camas, llegamos a tener casi 2.000. En cuidados intensivos subimos un poco, estamos en 215, pero la tendencia de la presión sobre el sistema hospitalario ha bajado. Y esa es la razón fundamental de las medidas de mitigación, que la pandemia no supere nuestra capacidad de atención clínica en ninguna de las fases en que esa atención se da. Y ahora los curvas nos están indicando a nosotros, por la baja positividad, por el bajo nivel de reproducción del virus, que estamos haciendo un trabajo adecuado, correcto. Ahí ponle un ganchito a eso allí. Si ve la otra curva, ahí están los casos de mortalidad diaria, van hacia abajo, pero los casos de mortalidad por millón de habitantes van subiendo por una razón muy simple. Cada muerto que hay aumenta, porque la base, el denominador, es la población y él no se mueve. Entonces nosotros lo que tenemos que mirar es fíjense, allí cuando nosotros volvimos a la apertura, es al último lomo, y mire cómo venimos cayendo. Hemos venido controlando la mortalidad hasta tenerla ayer en 13 personas fallecidas. Hemos oscilado, hemos caído drásticamente en mortalidad, que demuestra los niveles de eficiencia. Pero pásenme la otra curva. Ahí está la positividad. Hemos venido cayendo en positividad a niveles de un dígito. En promedio, durante las últimas semanas, últimas 6 días, estamos en una positividad cercana al dígito. Estamos manejándonos entre 0.8 y 12, con una tendencia hacia 0.8. Bien, esto nos está indicando a nosotros que la capacidad de reproducción del virus se ha reducido por varias cosas. Una, porque al tener cerca de 333.000 aproximadamente de gente
que ha salido positivo, usted puede asumir que esa cifra debe ser 5 veces más o 4 veces más, que al sumarle 4 veces más a 300, nos da más o menos que 30% de la población panameña tiene algún tipo de inmunicidad con respecto al virus. De manera que al virus le es más difícil. Y si usted a ello le añade el uso correcto de la mascarilla, el uso de las medidas de mitigación, las salidas condicionadas, si usted va en el metro, utilizar la pantalla, el virus va a tener menos capacidad de reproducción. Y además, súmele a ello ahora las vacunas. Cuando tengamos el flujo adecuado, entonces nosotros estamos en el camino de buscar una salida a todo esto. Pero recuerde lo siguiente, a pesar de todos estos números, usted debe recordar siempre que las personas que más se afectan por esta pandemia son la gente que tiene más de 60 años. Observe que la cantidad de muertos, de defunciones de personas de 60 más años, del total de las 5.600, 4.258 están en este grupo etario, en este grupo de edad hacia más de 60 años, y con una letalidad de 9%, una tasa de letalidad de 9 comparada con el 1,70 nacional. ¿Eso qué nos está indicando a nosotros? Que ahí está la población más vulnerable de la nación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una política de vacunación dirigida primero a la estructura de salud pública de este país, y después tener con claridad que son en las edades de 60 años, particularmente en los barrios de gente más pobre, en donde está muriendo, donde la gente está siendo más afectada, no solo por la muerte, que ya es un problema, es con la ola de secuelas que va dejando esto. Entonces, creo que esto es un problema sencillo. Si usted me dice a mí, el MINSA, en materia de esto, Panamá ha avanzado, sí. Tenemos algunos indicadores que están por encima de los indicadores mundiales, sí. ¿La situación en Panamá está controlada? No, está en mejor situación. Y ahora veamos estas aperturas, esta última de este fin de semana, qué efecto tendrá en las curvas. Yo puedo asumir, por ver las curvas mundiales y haber conversado con expertos en proyección de modelos de esta naturaleza. Acuérdense que estos son modelos de variables múltiples, de variables continuas, que no se pueden medir así a olfato. Usted necesita utilizar matemáticas de cálculo diferencial, muchas variables al cuadro de insumo al que usted hace la proyección para obtener resultados adecuados. Nosotros ahora mismo podemos predecir que bajo las condiciones antes de esta apertura, nosotros vamos a la baja. ¿Qué va a pasar después de lo que pasó este fin de semana, donde miles de personas se balancearon a la ciudad? No solamente a la ciudad, la imagen yo creo que más impresionante de ayer no tanto fue las personas yendo y viniendo del interior, sino las personas entrando a Costa Arriba de Colón. Bien, Fernando, yo creo que por ahí viene la vacunación. Yo creo que el gobierno tiene los parámetros claros para la vacunación. Aquí nosotros de todos queremos hacer un problema. Eso. Pero la vacunación, usted mire las cifras, los médicos saben lo que tienen que hacer. Esto no está para los influencers ni nada de estas cosas. Esto está para la gente que sabe. Nosotros estudiamos estos. No es cualquiera que le puede usted hablar de proyecciones económicas de sexto grado, ni proyecciones exponenciales. Hay que saber matemáticas, hay que saber modelos, hay que saber biometría, bioestadística, hay que tener elementos de epidemiología, hay que estudiar. De manera que nosotros le damos los datos. Estos datos son consultados con nuestros asesores epidemiológicos, con nuestros amigos en el extranjero que son especialistas en modelaje de matemáticos, en proyecciones, en infectología, y los amigos nuestros doctores aquí que son especialistas, que son los que están en el campo de la batalla y que nos explican a nosotros lo que está ocurriendo. Bien, yo quisiera volver al tema de los albergues, porque vuelvo a mirar que alguien quiere desviar la discusión. He dicho con claridad meridiana que el abuso infantil es una de las formas más perversas de la sociedad actual, no solamente de Panamá, en el mundo en general. Porque no solamente está el abuso esto en los albergues, pero yo les dije a ustedes que de los 50 y tantos albergues que había en este país, uno solo era oficial. Usted se llevó la impresión de que todos eran del Estado.
y que uno de ellos, la pelea de estos se inició por el albergue más importante, el que más dinero Subsidio recibe del Estado. ¿Cuál era el albergue ese? El de Tocumen. Ese albergue que estuvo bajo la fundación Metro Amigo, usted lo ha visto ellos hablando de Metro Amigo. Y Metro Amigo fue denunciado por problemas de abuso. Y cuando se le otorga esto a otra fundación, que también es privada, que se llama Funchipa, ellos votaron un poco de psicólogos que en teoría estuvieron involucrados en actos de permitir todos estos abusos. Esto no es nuevo. Y Dalia Martínez le presentó a la Procuradora General de ese entonces, la señora Kenneth Porcel, todas las informaciones de los abusos que estaban ocurriendo. El CENIAF no entrega las ayudas, las entrega el Ministerio... El MIDES. El MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, nosotros estamos aquí porque no se haga la investigación, al contrario. Pero el abuso infantil en este punto superior que lo quieren llevar es apenas un pedazo pequeño del grave problema del abuso infantil en la República de Panamá. Yo no vi a la UNICEF cuando se presentaron las denuncias ante la Procuraduría pronunciarse sobre nada. No lo vi. Pero ahora todos quieren ser cantalantes para impulsar desde una perspectiva política un problema que es de contenido humano, social y que requiere el conocimiento de los psicólogos. Por ahí hay una muchacha, Lucy Córdoba. Que ella es... Ella me llamó y quiere pues, hablar un poco más sobre lo que estábamos tocando. Lucy Córdoba escribió unos tweets sobre esto. Y ella denuncia todo esto en unos tweets sí. Que escribió con lógica. Y que además ella parte del criterio que yo comparto, que es el criterio de que el problema del abuso infantil no está en los albergues solamente. Explíquese, pregúntese lo siguiente. ¿De dónde vienen los niños que van a los albergues? Vienen de los hogares maltratados. Bueno, ahí está el caso del Peñón de Veraguas, donde un niño le entró a machetazos a su propio padre. ¿Dónde ustedes creen que va a terminar ese niño? ¿Y a dónde van esos niños? Van a unas instituciones privadas, manejadas privadamente por organizaciones privadas. Y la pelea entre Metro Amigo, una fundación que controlaba una donación de $600,000 al año, al ser sustituida por Funchipa, allí se forma una pelea. Entonces son esos intereses, y entonces los señores de Fosco divulgan su primera fase cuando en agosto del año 19 se presenta una denuncia contra Funchipa por haber despedido a gente que, según Funchipa, había estado ocultando la información del maltrato. El maltrato ocurre allí, no, ocurre con los niños nada más. Vaya a los hogares de ancianos, vaya a las comunidades y observe en nuestras provincias el abuso sexual, la pornografía infantil, que es un problema grave y que utilizan las fotos que les toman a las niñas para después chantajearlas durante todo un periodo. Una gran parte de los suicidios que ocurren en los niños y jóvenes es por el chantaje que le hacen estos estafadores, estos bárbaros, a los cuales se les debe aplicar la pena máxima, que cogen estos niños de 10, 11, 12 y los retratan desnudos porque hay gente enferma. Entonces, no estamos tratando el problema donde es. No, nosotros lo que queremos es presentar el problema desde el punto de vista. Entonces, por ahí están los gallinazos, los depredadores, escribiendo idioteces por ahí. Porque al final, al no tener el argumento adecuado, quieren que nosotros enfoquemos el problema fuera de la verdad. ¿Quiénes son los abusadores de los niños? Los que comienzan, o de los niños y niñas. Panamá tiene, por ejemplo, una tasa de embarazo en nuestras niñas. ¿Usted ha visto alguna vez que un adulto ha sido llevado preso, ha sido denunciado y puesto públicamente por dejar embarazada a una niña? ¿Usted lo ha visto? ¿Alguna vez lo ha visto? Y nosotros tenemos miles de nuestras niñas que todos los años tienen que salir del sistema educativo porque no tienen futuro allí, porque se le da vergüenza. ¿Y de quién salen embarazadas esas niñas?
de los compañeros, porque el promedio en secundaria no es de 18 años. El promedio de salida de los muchachos en secundaria es de 23 años. O uno, por esos compañeros mayores de edad, o dos, por personas que se dedican a la casa de niñas en los alrededores de las escuelas. Entonces nosotros como sociedad hemos sido permisibles a estos abusos. Yo me pregunto, y le pregunto a los señores de las otras televisoras y a los señores de Foco, ¿ustedes tienen algún conocimiento de la denuncia que se presentó ante la Procuradora General de la Nación? ¿Por qué no nos explican claramente esta pelea entre la Fundación Metro Amigo y Funchita? ¿Por qué no nos explica que detrás de quién están ustedes? ¿Por qué no nos explica y le explican a este país que el problema del abuso infantil es mucho más profundo, que requiere de un análisis más profundo, que requiere de una política de Estado consecuente? Pero si lo que ustedes quieren es la matriz informativa de coger un tema duro que la gente critica, sí, y después ponerle cara y después echarle toda la culpa a eso y ustedes ser los que van a protestar y mantienen la protesta, pero en el fondo ninguno de ellos quiere la solución del problema. Ninguno. Porque ellos toman parte con una de las partes. Aquí, frente al problema de los niños, solo queda un camino. El camino de resolver el problema del abuso a los niños. Pero puede una sociedad como esta, creada en el abuso, creada en la explotación, creada en un mecanismo en el cual las familias pobres son las más humilladas y explotadas, en la que para darle una ayuda, nosotros tenemos que ponerla en televisión diciendo que recibió un pedacito de carne. No, usted no ha visto más humillación más grande que a un pobre darle un pedazo de carne y gente que se mata por conseguir un pedazo de jamón. Eso está expresando lo más bajo de la sociedad. Lo que nosotros tenemos que hacer es liberar las fuerzas productivas de esa sociedad, educarlos y proteger a los niños. ¿Usted los ha visto a ellos hablando de la necesidad de la educación sexual para nuestros niños? No, por ahí salen todas unas señoronas diciendo que eso es atentar contra la libertad de los padres. No hay nada más importante que proteja a un niño que una educación sexual a tiempo. Exacto. Y a los niños y a las niñas. Es evitando que los niños lleguen precisamente a los albergues. Y yo estoy a favor de que se investiguen, estoy a favor de que se investigue todos. Pero estoy a favor de más cosas. Estoy a favor que se desenmascaren los adultos que dejan embarazadas a las niñas. Estoy a favor de que se divulguen los adultos que utilizan la pornografía infantil. Estoy a favor que se regule la internet para que los niños no tengan acceso a tanta basura que distorsiona su mente, porque reciben más información de la que pueden procesar. Eso es lo que tenemos que plantear. Ese es el tema fundamental de esta discusión. Lo que pasa es que la queremos llevar a la puntita del iceberg para crear entonces el morbo político. En el fondo no está la intención de mirar este problema. Para mirarlo tendría que hacerse lo que dice esta joven Lucy, de ir al fondo del problema. Bueno, amén de la comarca. No sé. No. Sí, ya. Bueno, allá tuvimos hace unas semanas violaciones a los niños. Los niños de la secta famosa. ¿Se acuerdan? ¿Y en qué quedamos en eso? Nada. Bueno.